Hola, nosotros somos Jorge, Carolina y Alejandro y vamos a presentar una planificación anual sobre artritis reumatoide. Bueno, los puntos en los que va a consistir nuestra presentación va a ser una definición de la enfermedad, la epidemiología, es decir, la incidencia que tiene tanto en el mundo como en España, la etiología y patogénesis, los cambios morfológicos y el curso clínico que sigue la enfermedad, los tratamientos más comunes que se utilizan y por último una parte práctica en la que se desarrollará 5 sesiones prácticas. Bueno, podríamos definir la artritis reumatoide como una enfermedad autoinmune crónica que lo que hace es provocar una inflamación tanto en las articulaciones como en los huesos, afectando también a los tejidos y provocando una destrucción ósea. Se puede caracterizar por desequilibrios pues en el propio organismo con citoquinas y diversos mecanismos corporales. Los síntomas clave de esta enfermedad son dolor, rigidez matutina y hinchazón articular. Algunas de las consecuencias que son deformidades que pueden hacer que la persona que sufre esta enfermedad no camine de forma correcta. Bueno, en cuanto a la prevalencia de la enfermedad, en alrededor de 18 millones se calcula que había en 2021 y desde 1990 se calcula que ha habido un aumento del 14% de los casos de esta enfermedad. En España podemos ver que se calcula que hay entre 0,5 y el 0,8% de la población afectada por esta artritis reumatoide. Mucho más frecuente en mujeres, ya que se calcula que hay un ratio de entre 3 a 1 más o menos. La etiología y la patogénesis de esta enfermedad, bueno, los factores de riesgo que vemos los podemos dividir en 3 grupos principales: genéticos, ambientales y hormonales. Los genéticos, básicamente vemos unas alteraciones en los alelos HLA de RB1 de epítopo compartido. En los ambientales, los más comunes suelen ser tabaquismo, tanto activo como pasivo, o infecciones / disbiosis microbianas. Por último, los hormonales básicamente son la incidencia de los estrógenos, que por eso mismo hace que las mujeres tengan mucho más esta enfermedad que los hombres. También, básicamente, el curso que suele seguir esta enfermedad suele ser un primer paso de inflamación sinovial, en el que sinovio, por la infiltración de células, se empieza a inflamar. En esa inflamación lo que hace es formarse un panus, lo que viene siendo un tejido invasivo que crece sobre el tejido y el hueso cerca de la articulación. Un tercer paso es cuando los osteoclastos se activan debido a citoquinas como las TNF-alfa, que acaban causando erosión y daño en estas zonas de hueso y cartílago. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los cambios morfológicos. La artritis reumatoide provoca una erosión ósea articular que está provocada por el desequilibrio entre la degradación y formación de hueso. Como resultado, la artritis reumatoide lo que provoca es un daño estructural progresivo que, como ha dicho antes Alejandro, provoca que la persona pues, tenga discapacidad, le cueste caminar. Los anticuerpos suelen atacar a las proteínas citrulinadas, favoreciendo la maduración de osteoblastos y acelerando la pérdida ósea. La reparación del hueso es limitada porque las citoquinas inflamatorias inhiben la diferenciación de los osteoblastos. Bueno, normalmente hay una evolución heterogénea, es decir, que cada paciente tiene que ser visto de manera individualizada. Hay una necesidad de seguimiento, puesto que la enfermedad avanza y, como hemos mencionado antes, es bastante individual. El FLAIR, que se refiere a la capacidad, bueno, más bien a la inflamación de la enfermedad, ya que 4 de cada 10 pacientes que están en una revisión pueden volver a tener esa inflamación que hemos comentado. Hay bastantes factores de riesgo de recaída, como un retraso en la prescripción de los medicamentos, una reducción rápida de la medicación, otra vuelta en la inflamación. El tratamiento de la artritis reumatoide pues empieza con AINES y corticoides que contrarrestan el dolor y la inflamación a corto plazo, medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, como pueden ser el metotrexato, que modifican el curso de la enfermedad, y también terapias biológicas y dirigidas que bloquean citocinas específicas. Hay un tratamiento tardío que puede resultar en daño articular, deformidad y discapacidad. En cambio, si hay un tratamiento temprano, pues se puede disminuir la inflamación, hay prevención de daños.
aumenta las probabilidades pues, de remisión de esta enfermedad. En cuanto a la planificación, empezamos primero con el perfil del sujeto. Nos centramos en una mujer de 20 años que tiene artritis reumatoide, hipotiroidismo y diversas alergias. Es una persona sedentaria ya que se pasa su mayor parte del día sentada porque tiene que estar estudiando. Como consecuencia de la artritis, a veces se le sale el líquido sinovial de la rodilla. No tiene ninguna operación. En cuanto a antecedentes, su madre tiene artritis reumatoide e hipotiroidismo y su padre tiene hipertensión e hipotiroidismo. El tratamiento farmacológico que ella usa es levotirosina y tocilizumab. Hemos planificado un año completo, 52 semanas, en lo que le hemos dividido en 3 macrociclos. El primer macrociclo, bueno, todos los macrociclos están divididos en periodo preparatorio general, específico y competitivo. Realmente no es competitivo, sino que haremos una valoración para ver si están cumpliendo los objetivos propuestos. El primer macrociclo se centra más en el periodo general, es un poquito más largo, ya que necesitamos que nuestro perfil de sujeto se adapte a todos los ejercicios que le vamos a proponer y vaya consiguiendo una mejora. Y luego el resto, el periodo específico es mucho más amplio. Utilizaremos microciclos de ajuste, de carga, de recuperación, de impacto, de activación y de competición. En cuanto a los contenidos que vamos a implantar, comenzaremos primero, los más importantes son la resistencia aeróbica y la fuerza resistencia. Son los que más vamos a trabajar, sobre todo en el primer macrociclo. Y a la hora que vayamos yendo en el tiempo, podremos comenzar a meter anaeróbico y un poquito de hipertrofia, ya que la hipertrofia también es muy buena para conseguir masa muscular y disminuir el dolor crónico. Pero siempre tiene que estar supervisada, ya que puede ser un poco contraproducente, pero aún así es necesaria para poder llegar al siguiente nivel. En cuanto a la evaluación, al final de cada en el periodo competitivo se realizarán todo este control, ¿vale? En cuanto a las sesiones, las 5 sesiones planteadas, 2 de ellas serán de fuerza, ya que mejora la fuerza muscular y la función física. Utilizaremos también pilates, ya que diversos estudios nos dicen que mejora la capacidad cardiorrespiratoria y la capacidad funcional. En cuanto al medio acuático, también nos ha parecido muy interesante meter este medio, ya que mejora la condición física, la depresión y el dolor articular, y la danza adaptada, ya que tiene mejoras en el dolor articular, la depresión y el dolor general. Esta es la bibliografía utilizada. Más aún.